Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Primeramente, vamos a elevar una oración poniendo este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos muchas gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de reunirnos para escudriñar tu santa palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros, Señor, y dándonos sabiduría para poder atesorar esa palabra en nuestros corazones. Señor, te damos muchas gracias por ese inmenso amor que nos tienes y porque fue ese inmenso amor el que te impulsó para mandar a tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra, Señor, para que finalmente muriera por nosotros y de esa manera nosotros obtengamos la vida eterna. Te damos muchas gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, bendito Cordero. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a estar reflexionando acerca de lo sucedido en ese tercer día de la semana, de la última semana que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Esa fue una semana muy agitada, pues en cada día Jesucristo vivió experiencias muy intensas y muy contrastantes entre sí. En cada día sucedió algo diferente y terminó de una manera dolorosa y trágica. El primer día de la semana, llamado Domingo de Ramos, vemos a Jesús haciendo su entrada triunfal en Jerusalén y a la gente aclamándole y recibiéndole como un rey. El lunes vemos a Jesús con toda su autoridad purificando el templo y a los líderes religiosos cuestionándole acerca de esa autoridad. El tercer día es llamado también martes de controversia, porque en ese día Jesús tuvo varias confrontaciones con los diferentes grupos religiosos de ese tiempo, fariseos, escribas, saduceos, etc. Pero la verdad es que no solo ese día fue de controversia, sino todo el ministerio de Jesús, de principio a fin, fue de controversia, porque Jesús era una figura controvertida, por lo que hablaba, por lo que hacía, por ser quien era. Por su misma naturaleza, Jesús causó y sigue causando controversia. Él mismo lo dijo. En Mateo 10, 34, 36, se nos dice que Jesús es causa de división. Les dijo a sus discípulos: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y así fue, y así es. En la actualidad podemos ver, por ejemplo, matrimonios destruidos porque uno de los cónyuges quiere seguir a Cristo y el otro no. Padres que creen en Cristo y los hijos no. Y viceversa, hijos que están en el camino del Señor y los padres no. O algunos de nuestros familiares, llámense primos, hermanos, etc., nos han retirado la palabra y no quieren nada con nosotros una vez que se enteran que somos cristianos y que ya no compartimos las mismas ideas. Y así fue en el caso de Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su pueblo no lo reconoció. Y peor aún, los doctores de la ley, los fariseos religiosos, quienes se suponen deberían haber tenido una mayor visión, no la tuvieron y se convirtieron en sus principales enemigos. Para ellos Jesús era una amenaza porque los desprestigiaba ante el pueblo, pues iba en contra de sus tradiciones, paradigmas y de sus malas prácticas. Jesús sanaba a los enfermos en los días de reposo, se reunía con pecadores, era humilde y servía a todos, al contrario de ellos que buscaban ser reconocidos y enaltecidos. Los fariseos tenían atado al pueblo con cadenas religiosas y legalistas, y Jesús lo desaprobaba. Estos religiosos siempre siguieron a Jesús junto con las multitudes, pero a diferencia de ellas, no lo seguían para escuchar sus enseñanzas y aprender de ellas. Lo hacían para acecharle y quizás sorprenderlo con alguna palabra que pudiera ser usada en su contra. Constantemente lo confrontaban y lo cuestionaban con la intención de hacerlo caer. Ahora, si Jesús vino para anunciar y ofrecer al mundo un reino de paz, de amor y de justicia, ¿cómo es que él mismo dice que vino a traer espada y a causar división? Pues lo que pasó es que en ese proceso de ofrecer al mundo ese reino de paz, el mundo no lo aceptó, no lo creyó. Prefirieron seguir en su mismo estado espiritual y amaron más las tinieblas que la luz.
En la actualidad, una inmensa mayoría de personas sigue sin aceptarlo ni creerle, pero existe otra gran mayoría que sí lo aceptamos. Por eso es que sigue habiendo controversia. Pero vamos a ver qué sucedió después de la purificación del templo. Dice la palabra que enseguida Jesús cita unas parábolas al pueblo, como siempre lo hacía, y los fariseos continuaban ahí escuchándolo. Jesús termina relatando la parábola de los sembradores malvados, en la cual sin duda se refería a ellos, pues Jesús siempre los acusó directa o indirectamente. Los llamaba hipócritas porque aparentaban lo que no eran. Les llamó generación malvada y perversa, generación de víboras, sepulcros blanqueados, etc. Al comprender que se había referido a ellos, los fariseos, sumamente indignados, se retiraron y fueron a reunirse con los otros grupos. Se reunían en el patio de la casa de Caifás, el sumo sacerdote. En la última reunión que habían tenido, habían ya tomado la decisión de deshacerse de Jesús. Habían tramado un complot en su contra. Era una conspiración con un objetivo claro y definido: matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo, pues temían al pueblo, o más bien temían perder el control sobre él, pues el pueblo seguía a Jesús, por eso le tenían tanta envidia. Bueno, pues ahí están reunidos nuevamente, buscando la manera y el momento para aprenderle. Cabe mencionar que estos grupos eran antagonistas entre sí, pero ahora tenían un problema en común, que era Jesús, y esto los llevó a unirse. Me imagino que pasaron muy largo tiempo, hasta tal vez parte de la noche, calculándolo todo. Tal vez hubo hasta lluvia de ideas, y finalmente todos acordaron en hacerle a Jesús una pregunta, una de tantas, una que formularon muy bien para asegurar la victoria. Esta no era cualquier pregunta, no era de opción múltiple, no, pues solo tenía dos opciones de respuesta y cualquiera que eligiera Jesús iría en su contra. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 22, de los versículos 15 al 22, el pasaje que nos habla de esta pregunta. Este pasaje también está registrado en los libros de Marcos y de Lucas, los evangelios sinópticos. Pero hoy vamos a centrar nuestra atención en el libro de Mateo. Dice la palabra de Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. ¿Cómo se acercaron estos discípulos de fariseos y herodianos a Jesús? Con hipocresía, adulándolo. Dice en Lucas que eran espías que fingían ser gente honorable. Le dijeron, sabemos que dices y enseñas rectamente, que enseñas el camino de Dios con verdad. Sí, era verdad, Jesús eso hacía, pero ellos no lo creían. Observemos cómo le dicen, sabemos, no le dicen creemos. Luego viene la pregunta a la cual, según ellos, Jesús solo podría responder sí o no, y quedaría atrapado con sus propias palabras. Pues si respondía que sí se debería dar tributo a César, el pueblo que hasta ahora lo seguía, con esta afirmación cambiaría radicalmente su posición hacia él. Ahora lo verían como un simpatizante de Roma y como un traidor a su pueblo. Recordemos que así veían y odiaban a todo aquel que siendo judío servía a Roma, como a los cobradores de impuestos, como a Zaqueo, y por lo tanto no se opondrían si los grupos religiosos arrestaban y mataban a Jesús. Por otro lado, si Jesús respondía diciendo que no era lícito dar tributo a César, los escribas y sacerdotes
lo acusarían ante el gobierno romano, el cual lo tendría como un rebelde que podía incitar al pueblo para sublevarse contra el imperio. Recordemos que desde que Palestina fue sometida por Roma, en diferentes ocasiones se levantaron algunos grupos rebelándose contra el gobierno romano. Eran gente violenta y dispuesta a todo. Unos fueron los celotes o sicarios, pero el imperio inmediatamente los sofocaba y la gran mayoría de ellos terminaron crucificados. Así que ese sería el destino para Jesús si su respuesta era no. Así que estos religiosos ya estaban saboreando su victoria. Pero Jesús conocía sus intenciones, pues Él es el único que puede ver el corazón de los hombres. Y les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Traedme la moneda. Ellos se la muestran. Jesús pregunta: ¿de quién es la imagen y la inscripción que hay en ella? Ellos contestan: del César. Jesús responde sabiamente: pues entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los escribas y fariseos nunca esperaron obtener esa respuesta. Quedaron desconcertados y dice la palabra que a la vez maravillados por la sabiduría de Dios. Ellos esperaban dejar a Jesús derrotado, humillado y desprestigiado ante el pueblo, pero fueron ellos los que quedaron así y sin decir una palabra optaron por retirarse, o al menos por el momento. Hermanos, ¿pero qué enseñanzas encontramos para nosotros en este pasaje? ¿Qué quiere Jesús que aprendamos? En primer lugar, sería conveniente que cada uno de nosotros nos hiciéramos esta pregunta: ¿con qué actitud nos acercamos a Jesús y qué palabras utilizamos? Los fariseos se acercaron adulándole, mintiéndole, usando palabras bonitas, sí, pero que no eran sinceras. Nosotros, al hablar con Dios, podemos emplear palabras muy bonitas o muy simples y muy sencillas. Lo importante y lo que a Dios le agrada es que esas palabras salgan directamente de nuestro corazón. A Dios no necesitamos adularlo para recibir de Él un favor o una bendición. Él no busca aduladores, Él busca adoradores. En segundo lugar, Jesús quiere que aprendamos a ser como Él, a imitarlo, a ser sabios y prudentes. Ahora, ser sabios no es solo ser inteligentes, sino saber discernir entre lo correcto y lo que no lo es. Y nunca demos una contestación en forma impulsiva, movidos solo por nuestras emociones y sentimientos. También dice la palabra que el que piense que no tiene sabiduría, la pida y se le dará de lo alto. En tercer lugar, Jesús nos enseña que debemos respetar y obedecer las autoridades, tanto religiosas como civiles, porque son impuestas por Él siempre y cuando no se opongan a su voluntad. En cuarto lugar, Jesús, con su ejemplo, nos exhorta a ser personas diferentes, desafiantes, que se atrevan a romper con tradiciones y paradigmas y sobre todo a ir contra la corriente de este mundo. En quinto lugar, Jesús nos exhorta a buscar que se haga siempre la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, por encima de cualquier institución, por encima de mi familia, de cualquier hombre, por encima de mi reputación incluso. A Jesús lo llamaron bebedor de vino, comilón, etc., pero a Él nunca le importó, porque sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Ahora viene una advertencia. Si nosotros seguimos a Cristo y somos imitadores de Él, también vamos a causar controversia y vamos a encontrar muchos obstáculos en nuestro caminar con Él. Así le sucedió a Él. Y por último, Jesús quiere que aprendamos a ser perseverantes como Él lo fue, que a pesar de los obstáculos siempre siguió adelante, que aprendamos a depender del Padre como Él lo hacía y a depositar nuestras cargas en Él. Por otra parte, si nosotros no aprendemos esto, entonces nuestra vida y nuestro mundo serán siempre una pesada carga llena de obstáculos que nos llevarán a desalentarnos y a ser tentados a abandonar el camino. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Hermanos, pongamos pues nuestra mirada en las cosas de arriba, en las que verdaderamente permanecen, y en Jesús, que Él siempre sea nuestro ejemplo a seguir. Dios les bendiga.